Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, voy a ir poniendo la pantalla, ¿sí? Y dentro de unos 5 minutitos vamos a comenzar con la jornada, ¿sí? Bien, bien, buenas tardes. Hasta eso, vayan ingresando, vayan poniendo su nombre, porque esa va a ser la forma de tomar asistencia, ¿sí? Por favor. ¿Se ve ahí la pantalla? Cualquier cosita, ustedes me van poniendo en el chat o si quieren habilitan el micrófono y me avisan, ¿sí? Como les digo, vamos a esperar unos 5 minutitos y comenzamos. Bien, bien, bien. Si me salió, sí, mi teléfono llama. Vení, yo no te he dado permiso a que te levantes. Siéntese usted mía y tape esa botella porque enseguida va a mojar todo. Siéntate y siéntate bien.
Ariel. Permiso, señor. ¿Cómo te parece a vos? Te sentía voces, pero Bueno, vamos a ir empezando, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos, así no hacen interferencia y no se escuche mal, ¿sí? Cualquier duda lo activan y me la hacen, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, bienvenidos a la segunda jornada virtual sobre conciencia fonológica. Y vamos a recordar un poquito, ¿sí? Antes me presento, mi nombre es Ariana Santillán, soy profe de educación especial y formo parte del equipo de alfabetización del Ministerio de la Provincia. Así que bueno, un gusto estar hoy con ustedes y compartir esta hermosa jornada.
Como les digo, vamos a recordar un poquito sobre la primera jornada que, bueno, para que recuerden, fue dictada por la profesora Circela Arduino y ella le habló, digamos, sobre todos estos temas que aparecen ahora en pantalla, sobre el tema de la ciencia de la lectura, el cerebro lingüístico, la fundamentación neurobiológica, el modelo de la cuerda y nombra ella un poquito sobre los precursores de lectura, que es un tema que hoy lo vamos a ver en profundidad, ¿sí? Como ella siempre dice, la parte de ella es muy teórica, digamos, pero es la base para entender cómo funciona y cómo aprende nuestro cerebro, ¿sí? Entonces es fundamental eso. Como les digo, yo por ahí hablo un poquito rápido, así que cualquier duda o consulta, ustedes me la hacen, ¿sí? Y hoy vamos a hablar específicamente de los precursores de la lectura, ¿sí? Y ustedes se preguntarán qué son los precursores de la lectura. Y son todas aquellas habilidades que un niño o que una persona tiene que tener antes de empezar el aprendizaje formal de la lectura, ¿sí? Y vamos a ver sobre todo estos 5 precursores: la conciencia fonológica, las correspondencias, el vocabulario, la fluidez lectora y por último la comprensión de textos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en una, que es la principal, ¿sí? Y que se trata de lo que es la conciencia fonológica. Recuerden, es un precursor de la lectura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es una habilidad y es la habilidad para reconocer, identificar y para poder manipular los sonidos que conforman una palabra, ¿sí? Los sonidos de cada una de las letras. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es una habilidad, ¿sí? La conciencia fonológica, a su vez, tiene 4 niveles. Vamos a encontrar lo que es la conciencia fonémica, la conciencia silábica, la intrasilábica y tenemos por último la conciencia léxica. Y ahora yo les cuento un poquito de lo que se trata cada uno, ¿sí? Aunque está claro por el nombre, ¿no? La conciencia fonémica hace referencia a la habilidad que tienen los niños para identificar, digamos, los sonidos que tiene cada una de las letras. Cuando hablamos de la conciencia silábica, hacemos referencia a las sílabas, ¿sí? Y a cómo estas sílabas se pueden combinar o cómo se pueden separar las sílabas, ¿sí? Después tenemos lo que es la conciencia intrasilábica, que hace referencia a la habilidad para comprender cuál es la parte inicial, ¿sí? De una palabra, cuál es la sílaba inicial, mejor dicho, y cuál es la rima. Eso hace referencia a la conciencia intrasilábica. Y por último tenemos la conciencia léxica, que es cuando el niño ya tiene la habilidad de comprender, ¿sí? De que una palabra está formada por diferentes sonidos. Cualquier cosita, como les digo, ustedes me van consultando. Por ahí sé que hay muchos que están en clases, así que es medio difícil que activen el micrófono, pero a través del chat van poniendo algunas dudas o consultas y yo voy a ir viéndolas, ¿sí? Muy bien, nosotros nos vamos a detener en lo que es la conciencia fonémica, que hace referencia a el sonido de cada una de las letras. Y tenemos que tener en cuenta de que la conciencia fonémica se enseña de manera explícita y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que se enseña de manera concreta, ¿sí? Explícita, clara y sistemática, porque tiene un orden en el cual hay que enseñar esta conciencia, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo de a poquito. Hay un orden y tiene que ser sistematizado. Nosotros los argentinos, tenemos una ventaja y en realidad los españoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra lengua es transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada una de las letras le corresponde un sonido, ¿sí? Entonces se dice que es transparente nuestro idioma. Por lo tanto, no es muy difícil trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la conciencia fonémica. Sí tenemos algunas letras que tienen 2 sonidos, pero son muy pocas. La mayoría tiene un solo sonido. Nuestra lengua es unívoca, ¿sí? Ahora,
Este señor de aquí seguramente la profe sí se les habrá hablado de él y es Stanislas Dehaene, ¿sí? Y él da unas recomendaciones para los docentes. ¿Qué nos dice él? Antes que nada les comento que él es neurocientífico y que estudia cómo aprende el cerebro, ¿sí? Tiene libros que son muy buenos, más adelante les voy a recomendar uno. Eh, y bueno, ¿qué es lo que él nos dice, no? Él nos da ciertas recomendaciones. La primera recomendación que nos dan es que tiene que haber una progresión racional. ¿Qué significa esto? Que hay que comenzar con los sonidos más frecuentes, con los sonidos más fáciles. Por ende, nosotros vamos a comenzar por las vocales. Siempre se enseñan las vocales, ¿sí? Y después vamos a ir enseñando aquellas consonantes que son más fáciles, ¿sí? Y a esto quiero llegar. Vamos a pasar. Miren, aquí tengo un cuadrito, ¿sí? Este cuadro es muy interesante y lo tomé en un libro de él, que más adelante les voy a pasar el QR para que lo puedan escanear. Y en este cuadro él explica, ¿sí? Y ordena la forma en la que tienen que ser enseñadas las letras. Como les digo, primero van a ser las vocales y después van a ir las consonantes más fáciles, como la M, la N, la S, ¿sí? Bueno, y aquí puse algunos ejemplos para que queden claros, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes vean la C y la B corta, significa consonante vocal. Ma, me, mi, mo, mu. Esos son algunos ejemplos. Después se enseña vocal consonante, después consonante vocal consonante y por último consonante, consonante y vocal, ¿sí? Más adelante, como les digo, yo les voy a pasar el nombre del libro para que ustedes tengan este cuadrito con el orden de las letras, porque aquí está de manera resumida, ¿sí? Eh, Así que bueno, voy a ir viendo el chat para ver si hay alguna duda de a poquito. Lo vamos a ir bien, perfecto, todos se están presentando. Em, Veo muchas escuelas de muchos lugares. Me preguntan sobre el link de asistencia. No, ustedes tienen que ir poniendo sus nombres y el nombre del colegio al cual pertenecen o en el cual trabajan y ese va a ser la asistencia, ¿sí? Así que no hay ningún link en esta jornada. Bien, parece que no hay ninguna consulta. Sí, todo lo que tiene que ver con el material, entonces después, una vez terminada la jornada, yo les voy a ir mandando todo, ¿sí? Tanto la presentación como los libros y hay otras cositas también que están muy buenas para que las tengan en cuenta. No me quiero ir adelantando, quiero ir por partes, ¿sí? Bueno, esa es una de las recomendaciones, ¿sí? Después, otra de las recomendaciones es, bueno, como les decía, introducir fonemas con correspondencias regulares. Aquí hace referencia esto a los sonidos, perdón, a las letras que tienen un solo sonido, ¿sí? Por eso se enseña las vocales primero y después la M, la N, la S, la L, la P, la D, ¿sí? Y a lo último vamos a enseñar estas letras que tienen, por ejemplo, dos sonidos. En este caso yo puse el ejemplo de la C, ¿sí? Que tiene dos sonidos. Hay veces que suena s y hay veces que suena k, ¿sí? Entonces, esas letras que son más complicadas se enseñan a lo último. Otro punto a tener en cuenta es que siempre el sonido que yo quiero enseñar es el sonido que se tiene que alargar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero enseñar el sonido M, ¿sí? Cada vez que yo pronuncio una palabra que tenga este sonido, voy a decir mesa, ¿sí? Siempre alargando ese sonido, el que yo quiero enseñar. En ese me tengo que enfocar, ¿sí? Bueno, continuamos. Bien, aquí está el libro que yo les decía. El libro se llama Aprender a leer. Es muy bueno. Aquí está el QR. Sé que muchos están conectados por el celular, pero no se preocupen. Yo una vez que termine la jornada, les voy a pasar el libro en PDF, ¿sí? Para que lo tengan. Es un libro muy bueno, es de fácil lectura, así que se los recomiendo. Es cortito también. Al final del libro van a encontrar el cuadro con el orden en el cual se enseñan las letras. Bueno, continuamos. Otra de las recomendaciones es que hay que enseñar las combinaciones de las letras. ¿Qué quiere decir eso? Que las consonantes pueden ser combinadas con las vocales y suenan de tal forma, así como también las vocales pueden ser combinadas con
con las consonantes, ¿sí? Y enseñar siempre su pronunciación, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la otra recomendación, con la tercera recomendación, en donde nos dice que la movilidad de las letras y los cambios de pronunciación, ¿sí? Por eso les digo, siempre haciendo hincapié en lo que es el sonido, ¿sí? Cuando hablamos de conciencia fonológica, de conciencia fonémica, hacemos hincapié en el sonido, no en el nombre de la letra, ¿sí? Entonces, es muy importante que se les enseñe la combinación de las letras y también la pronunciación de esas letras, ¿sí? Y otro punto también a tener en cuenta es la correspondencia espacio-temporal. ¿A qué hace referencia esto? A que nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? Y también otro punto a tener en cuenta que veo en muchos niños, por ahí más que nada en el nivel inicial, yo sé que ustedes son de segundo grado, pero de todas formas está bueno tenerlo en cuenta, es que siempre, siempre tenemos que prestar mucha atención a cómo los niños agarran el lápiz, ¿sí? Y corregir esto. ¿Por qué? Porque si no es una mala costumbre, digamos, que cuando pasa el tiempo y el niño adopta esa forma de agarrar el lápiz, es muy difícil después sacar eso, ¿sí? E incluso es más difícil borrar eso que ya está mal aprendido, digamos, que aprender una cosa nueva. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien, continuamos. Otra de las recomendaciones es la discriminación de letras. ¿A qué hace referencia esto? De que hay muchas letras que son parecidas, ¿sí? En cuanto a su escritura. Pero aquí tenemos que hacer hincapié, como les digo, en los sonidos, ¿sí? Y esto se puede trabajar de manera muy lúdica, ¿no? Muy didáctica a través de las masas, de las plastilinas. Muchas veces también se hace con bandejas con harina, ¿no? Para que ellos vayan haciendo el trazado con el dedo. Obviamente que son cuestiones que se las trabaja mucho en el nivel inicial, pero sé que la realidad, digamos, conozco las realidades de los colegios y sé que hay muchos niños en segundo grado que todavía presentan ciertas dificultades en lo que es el tema de la lectura o bien no leen, ¿sí? Entonces, todos estos tips y todas estas recomendaciones les van a ser muy útiles. Bueno, otra de las cosas que nos dice Stanislas Dean es la enseñanza de los dígrafos, ¿sí? Que hay que enseñar estas letras como una combinación, digamos, única, ¿sí? Que es algo que como una unidad, ¿sí? No se puede enseñar por separadas. Y lo que yo sí les recomiendo es que siempre se tienen que enseñar con las vocales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sonido es muy difícil, ¿sí? Entonces, al agregarle la vocal, se hace más fácil su pronunciación, ¿sí? Entonces los dígrafos los enseñamos con las vocales para que sea más fácil para el niño, ¿sí? Y por último, la enseñanza de la letra H, que es una de las últimas y les cuesta a los niños, al ser muda, es como que pasa desapercibida, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno que se haga un cartel, puede ser un cartel o tipo mural, una cartulina, con las palabras que son más frecuentes y que empiezan con H o que contienen H, ¿sí? Para que los niños las vayan viendo y también de esa forma memorizando. Bueno, pasemos a otra cosa. Voy a ver el chat ahora. Ténganme paciencia porque voy de a poquito. Sí, todo el material yo lo voy a pasar por el WhatsApp, así que ustedes quédense tranquilos. Bien, veo que se están presentando. Seguramente que este contenido, digamos, lo que nosotros estamos hablando, sí les debe sonar un poco parecido, porque ya es algo que venimos viendo también en los Ateneos. En los primeros Ateneos lo vimos a esto, hablamos de lo que era la conciencia fonológica, de los métodos, de los enfoques, así que seguramente hay algunas cositas que le deben resonar. Bien, ahora sí nos vamos a centrar en esto, que son algunas actividades, ¿sí? Para estimular lo que es la conciencia fonémica, ¿sí? La primera actividad se trata de aislar fonemas. ¿Qué significa eso? Que los niños pueden reconocer los sonidos individuales de una palabra.
Y ahí yo puse dos ejemplos, ¿sí? Estas actividades son todas de manera oral y siempre se las trabaja a través de imágenes o tarjetas, ¿sí? No se escribe la palabra, es todo oral y a través de imágenes. Por ejemplo, ¿cómo sería esta actividad? Un ejemplo es, yo le presento la tarjeta o la imagen de mesa y les pregunto a los niños, ¿con qué sonido empieza mesa? ¿Sí? Entonces estiro, alargo el sonido inicial. O por ejemplo, una vez que ya los chicos aprendan lo que es el sonido inicial, puedo pasar al final. Por ejemplo, uva. ¿Con qué sonido termina uva? ¿Sí? Entonces alargo el sonido, ¿sí? Esa es una de las actividades para estimular la conciencia fonémica. Otra de las actividades es identificar los fonemas. ¿A qué hace referencia esto? A reconocer un sonido en diferentes palabras. Y aquí tenemos el ejemplo de silla, sapo y sombrero. ¿Qué sonido suena en las tres palabras? Silla, sapo y sombrero. Bien. Después tenemos la categorización de fonemas, que hace referencia a reconocer la palabra que no pertenece al mismo sonido, ¿sí? En un conjunto de 3 o 4. Aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, un anillo, un ala y un elefante. Entonces el niño tiene que reconocer o identificar el sonido, ¿sí? Que no entra en ese grupo de palabras. En este caso sería elefante. Y abajo tenemos otro ejemplo. Oso, avión y ojo. ¿Cuál de esos no empieza con el mismo sonido, ¿sí? Esa sería la categorización. Después tenemos la combinación de fonemas, que sería escuchar los sonidos aislados para formar una palabra. En ese caso, nosotros como docentes les vamos a decir, a ver, ¿qué pasa si yo uno los sonidos? A, s, a. ¿Qué palabra se forma? El docente le tiene que decir los sonidos y esos tienen que unirlos, ¿sí? Para ver qué palabra se forma. Luego tenemos segmentar los fonemas, que eso significa que el niño tiene que decir, en este caso es al revés, es el niño el que tiene que decir sonido por sonido de la palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un oso, ¿sí? Entonces el niño tiene que decir o, ¿sí? Esa palabra tiene 3 sonidos, ¿sí? En el caso de combinar los fonemas, es el docente el que le dice los sonidos y el niño tiene que unirlos. Y en segmentar fonemas es el niño el que tiene que decir sonido por sonido. Obviamente siempre se empiezan con imágenes, digamos, o con palabras que sean cortas, que sean sencillas, que sean cotidianas para ellos, ¿sí? No le vamos a poner, no sé, un hipopótamo, ¿sí? O un helicóptero, que son palabras que son largas, que tiene H, entonces esas las dejamos para lo último. Después, otra de las actividades es eliminar fonemas, que como lo dice el nombre, hace referencia a sacar uno de los sonidos de la imagen o de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos sopa, que pasa hacia sopa, le saco el sonido S, ¿qué queda? ¿Sí? O en pato, que pasa hacia pato, le saco la P, ¿cómo suena? ¿Qué diría? ¿Sí? Después tenemos adición de fonemas, que en este caso se va a agregar un nuevo sonido, ¿sí? A la palabra para formar una nueva palabra. Por ejemplo, aquí tenemos una osa. ¿Qué pasa si a osa le agrego el sonido R al principio? ¿Qué se forma? Rosa, ¿sí? Después tenemos un sol. ¿Qué pasa si a sol le agregamos la O al final? ¿Qué se forma? Solo, ¿sí? Y así ir agregando sonidos a las palabras. Y por último, la última actividad, que digamos es una de las más complejas, es, por ejemplo, sustituir fonemas. ¿A qué hace referencia esto? A cambiar un sonido por otro, ¿sí? Y así formar una nueva palabra. Por ejemplo, en este caso tenemos
una foca. Foca. ¿Qué pasa si cambio la F por la R? ¿Sí? ¿Qué se forma? Foca, ¿sí? Después aquí tenemos una casa. ¿Qué pasa si a casa le saco la K y le pongo la ¿sí? ¿Qué se forma? Masa, ¿sí? Entonces, ir haciendo todas estas actividades para estimular lo que es la conciencia fonémica. Y aquí tenemos que tener, o sea, en cuenta estos 5 puntitos que son súper importantes para hacer todas las actividades que yo les había mencionado anteriormente. El primer tip es comenzar gradualmente. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer, por ejemplo, de la primera actividad, y bueno, se pueden hacer, o se puede repetir 2 o 3 veces, ¿sí? O hacer 2 actividades por día, pero no más que eso, ¿sí? Gradualmente, de a poquito. La progresión en la dificultad hace referencia a que se tienen que ir enseñando de la forma en la que yo se las presenté, ¿sí? ¿Por qué? Porque va de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Siempre se empieza de lo más fácil. Otra de las cosas a tener en cuenta es la posición del fonema. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a empezar enseñando el fonema inicial, ¿sí? Una vez que el niño ya sepa o ya identifique el fonema inicial, vamos a ir al fonema final. Cuando ya sepa el fonema final, lo identifique, vamos a ir al fonema intermedio, ¿sí? Es decir, el que está en el medio. El sonido del medio es el más difícil, por eso se enseña al final. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es una evaluación previa, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que saber a dónde estamos parados nosotros y cómo están nuestros alumnos, ¿no? Cómo los vemos, cuáles son sus dificultades, en qué etapa de la lectura se encuentran, si ya sabe leer, si no sabe leer, si le está costando identificar los sonidos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber en dónde estamos para saber también qué queremos o cuál es nuestro objetivo, para también planificar las actividades en base a eso, ¿sí? Y otra de las cosas que es importante, una vez que los niños ya reconozcan el sonido, también ir articulando con el tema de lo que es la escritura, ¿sí? Pero bueno, eso, como les digo, siempre trabajamos en lo que es el sonido, la letra y después la escritura, ¿sí? Que también es súper importante. Vuelvo al chat para ver si hay alguna duda o consulta. Ustedes tengan paciencia. Bien, perfecto. ¿Es duda? ¿Algo que me quieran comentar? Yo sé que por ahí voy un poquito rápido, pero bueno. Eh, bien. Bueno, este es el link de YouTube, digamos, de la página de YouTube del ministerio, en donde hay más actividades, ¿sí? Hay videitos cortos que les pueden servir mucho, en donde se habla, por ejemplo, de cómo estimular la oralidad, damos más ejemplos de lo que son las actividades que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Así que bueno, los invito a que entren al link del ministerio y que puedan ver todos esos videitos, que como les digo, son súper cortitos y que les van a servir mucho, ¿sí? Bien, otra cosita que les quería comentar, bueno, yo trabajo en la escuela primaria Juan Pablo II y justo ahora, ahora que estamos cerrando el segundo trimestre, eh, yo los evalúo a los niños con esta grilla, ¿sí? Que aparece ahí en pantalla, que es la grilla de conciencia fonológica, ¿sí? Bueno, ahí están los predictores que en la jornada siguiente la profesora Daniela Rodríguez les va a explicar y va a detallar un poquito más de esto, ¿sí? Les va a explicar cómo llevar adelante esta guía, que en realidad no es muy difícil, pero ella les va a ir explicando actividad por actividad, ¿sí? Bueno, les comento un poquito para que lo vayan entendiendo. Tenemos una serie de predictores y esto se evalúa en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. No se evalúa desde el principio porque con esto yo evalúo a los niños de primer grado.
Pero ojo, yo sé que ustedes son de segundo, pero es una grilla que les puede servir mucho para evaluar, digamos, o para hacer el seguimiento de aquellos niños que todavía no saben leer, ¿sí? O que están aprendiendo a leer, porque yo sé que, bueno, las realidades obviamente son diferentes de cada escuela, pero que hay muchos niños de segundo grado que no están leyendo todavía, ¿sí? Entonces, esta grilla les puede servir mucho como para hacer un seguimiento de sus alumnos, ¿sí? En donde tenemos, bueno, reconoce rimas, separa en sílabas, cuenta sonidos. Como les digo, la profe en la tercera jornada les va a explicar actividad por actividad para que se pueda comprender y para que el día de mañana ustedes tengan esta grilla y les sea útil, ¿sí? Justo yo en mi colegio ahora estoy terminando de evaluar a los niños del primer grado para darle a los papás junto con la libreta, ¿sí? Bueno, aquí sigue, identifica letras mayúsculas por el nombre, letras mayúsculas por el sonido, minúscula por el nombre y minúscula por el sonido, ¿sí? Y bueno, y los indicadores son logrado, en vías de logro y no logrado. Ah, bueno, yo ahí les había puesto el código QR para que puedan escanear, ¿sí? Y tener la presentación, esta que yo les estoy dando, pero quédense tranquilos que yo les voy a pasar todo por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y bueno, esta es una frase que me gustó y que la puse, ¿sí? A manera de cierre, modo de cierre, y nos dice, los mejores proyectos se realizan en equipo, ¿sí? Porque, bueno, esto es así. Nosotros somos un equipo que venimos trabajando desde el año pasado con el tema de la alfabetización y la verdad que a nosotros, digamos, nos encanta el hecho este de poder brindarles actividades, herramientas, ¿no? Para que ustedes se lleven y que las puedan implementar en las aulas, que es lo más importante. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren que volvamos a ver No, en serio, me olvidó alguna los llaves. Tengo ahí, decir que no me bajo la billetera. de las filminas, si Profe, todo quedó claro, más que nada es eso, que Pero, quiero que quede claro, digamos, el contenido de la jornada, que las actividades hayan sido claras. A ver, ahí voy al chat. profe, Sí, ahí la profe Gabriela en el chat puso, le consulto por qué se minimiza tanto el papel de la familia, es decir, la familia no tiene la obligación de hacerlo o practicar, y solo la escuela es responsable, incluso, no, no. Bueno, nosotros les comentamos cómo venimos trabajando en el colegio, ¿no? Como les digo, yo trabajo en el Colegio Juan Pablo II y nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el tema de la lectura. Pero bueno, nosotros le dijimos a los papás, los chicos con nosotros están 4 horas y después ellos están en su casa. Entonces la práctica tiene que ser constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos practicarían solamente con nosotros, se pierde, ¿sí? Entonces aquí las familias juegan un rol muy importante. Eh, en realidad, para que el niño aprenda a leer, tiene que practicar de lunes a viernes y más o menos unos 20 minutos, ¿sí? Si el niño hace eso con esa constancia y aproximadamente y en 2 meses ya tiene que leer palabras, ¿sí? Incluso antes, ¿sí? Si lo viene practicando, si lo viene haciendo así de esta forma, así como les digo, no es algo que... no es algo que solamente se hace en la casa, necesitamos el apoyo de la familia, ¿sí? Entonces no hay que minimizar el papel que tienen ellos, el rol que tienen ellos. Em, a ver, como les digo, bueno, vayan ustedes poniendo el nombre del colegio y su nombre y así queda registrada la asistencia, ¿sí? Mm, no sé si...
Bien. Sí, por supuesto, sí, sí. A ver, todo lo que nosotros le presentamos aquí, ay, perdón, ténganme paciencia porque voy leyendo de a poquito el chat. Todo lo que nosotros les presentamos aquí es todo para que ustedes lo puedan utilizar, ¿sí? Lo que sí, no me quiero adelantar a la tercera jornada, como les digo, esto era como a modo de pantallazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tercera jornada la profe de los predictores, ¿sí? Y les va a dar una actividad para cada uno de esos predictores. Entonces, no me quiero adelantar, pero cuando terminemos la tercera jornada de conciencia fonológica, ahí les vamos a estar pasando la grilla esa, ¿sí? Que es la que yo les mostré, con las actividades, para que directamente ustedes los evalúen y tengan todo ahí, ¿sí? Que es directamente ya para imprimir, ya estaría todo completito. Pero sí, por supuesto, ustedes la pueden utilizar esa planilla, ¿sí? Mm, bien. Sí, por supuesto, ¿no? En realidad, el tema de, aquí estoy viendo que hablan de la importancia del nivel inicial. Esto es algo que se tendría que trabajar desde salita de 4 y diría mucho foco, digamos, hacer mucho foco en la conciencia fonológica en salita de 5, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño cuando pase a primer grado ya pase con una base, ¿sí? Y identificando los sonidos. Además, esto se trabaja, como les digo, todo esto es de manera oral. No hay que escribir nada, es todo a través de la oralidad y todo con imágenes, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso también, de que no hay que escribir nada, ¿sí? De que puede ser un ejercicio, incluso nosotros lo que le decimos a los papás, eso lo pueden hacer en la casa también, a través de juegos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé, a ver, decime 3 palabras que empiecen con el sonido L, ¿sí? Entonces ir haciendo esas cosas para estimular todo esto de lo que es la conciencia fonológica, para que los niños empiecen a agudizar el oído, ¿sí? Y que reconozcan los sonidos. Entonces sí, sería muy bueno que se trabaje desde el nivel inicial. Que en realidad hay jardincitos que sí lo hacen, ¿no? Pero se empieza a trabajar como más fuerte en el primer grado. Bien. Bien, sí, perfecto. El tema bueno, esta clase, digamos, esta jornada está siendo grabada, así que seguramente entre mañana o el lunes seguramente, así no molesten el grupo, voy a estar mandando un formulario de Google para que esas personas, digamos, que no pueden estar, no están haciendo ahora en la presencialidad, ¿sí? Por eso, si ustedes conocen docentes que no se han podido conectar ahora, que no se preocupen porque la jornada está grabada, así que ellos la van a poder ver a la jornada en el momento que ellos puedan y una vez que hagan eso, van a tener que registrar su asistencia a través de un formulario de Google, ¿sí? Que seguramente yo el lunes les voy a estar pasando, ¿sí? Así les doy tiempo para que puedan ver la jornada hasta ese día. Así que no se preocupen. Em, Y bueno, aquí veo que la profe Gabriela dice, si los directivos saben que desde los jardines los niños tienen que ir adquiriendo nociones básicas, sí, en realidad sí, sí lo saben, porque a principio de este año se realizaron 2 jornadas destinadas a lo que es el nivel inicial, ¿sí? En donde hablábamos todo esto de conciencia fonológica, lo mismo que hoy les expliqué aquí, obviamente a través de una fundamentación, a través de lo que les explicó la profe Gisela en el primer encuentro, ¿sí? Que esto no es que se enseñe así porque nosotros queremos que se enseñe así, sino que es la forma más fácil en la que el cerebro aprende a leer, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Y sí, los directivos sí lo saben, pero bueno, yo sé que hay colegios, hay jardincitos en donde no se está trabajando o no se lo trabaja a conciencia, con un sentido, que eso también tiene mucho que ver. Y- Profe, se escucha.
Mm, bien. Claro, Profe, sí, tal cual. Bueno, y justamente, bueno, aquí la profe Gabriela pone en jardines donde todavía están con la directiva de solo socializar. Bueno, ese es uno de los trabajos del jardín, digamos, pero se trabajan otras cosas, como les digo. Nosotros a principio de año hicimos con el mismo grupo de docentes que ahora estamos dictando la jornada de nivel perdón, la jornada de conciencia fonológica, hicimos la jornada de nivel inicial, ¿sí? Y bueno, y la verdad que como les digo, se habló mucho sobre el tema de la conciencia fonológica y también mucho de lo que se espera del jardín, porque no se trata que los niños del jardín salgan leyendo y escribiendo, ¿sí? No se trata de eso. Eso se aprende en primaria. Obviamente que si el niño adquiere esas habilidades, buenísimo, pero no se exige eso, ¿sí? Solamente que se trabaje con lo que es los sonidos, por lo menos lo que serían las vocales, obviamente las vocales sí, y las consonantes más fáciles, ¿sí? Ya que el niño reconozca, identifique lo que es ese sonido, ya puede ir armando o leyendo palabras cortas, de 2 sílabas, ¿sí? Incluso algunos hasta de 3, entonces eso más que nada, ese trabajo. profe. Bien. No, el micrófono parece que está andando. Sí, bueno, tal cual. Aquí el profe Iván nos dice que hay muchos niños con problemas en el habla. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en primer grado, nosotros tenemos un montón de niños que hablan mal, sí, y a la hora de, bueno, como yo los evalúo con esta grisa que les mostré hace un ratito, con la grisa de conciencia fonológica, eh, es increíble, obviamente, esto afecta o incide en lo que es la lectura. Y justo hoy estaba evaluando una nenita que se tiene problemas en el habla, ¿no? Tiene dificultades en el lenguaje. Y cuando yo le hacía los sonidos, esa de 10 captaba todos porque esos sí los conocía, pero cuando lo tenía que repetir, eso no le salían justamente por esa dificultad, ¿sí? O lo mismo cuando, por ejemplo, esa se iba dictando sola las palabras, iba escribiendo como esa habla y escribía y cambiaba, digamos, los sonidos. Entonces, sí, ese es todo un tema. Bueno, en ese caso, este, por ahí sí, si se puede derivar a fono, sería lo ideal, digamos, porque hay ciertos casos, como les digo, muy puntuales en donde hay que ver si funciona, digamos, trabajar con conciencia fonológica o quizás de qué forma, ¿no? Eh, eso más que nada. Mm, a ver. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, aquí la profe Gabriela pone que es un trabajo de primaria, pero por lo menos conocer la forma y cómo se llaman las letras. Sí, y el sonido de las letras, ¿sí? El sonido, porque recuerden que nosotros cuando leemos hacemos el sonido, ¿sí? Yo para decir mamá, digamos, no digo M-A-M-A, ¿sí? Entonces, hacer hincapié en el sonido. Eso es lo que también aclarábamos en la jornada de nivel inicial, ¿no? El sonido. Em, bien, perfecto. Sí, que sepan escribir su nombre también. Sí, puedo pasar algunas actividades, digamos, que les puede servir para niños que tengan, por ejemplo, o dislexia también, ¿sí? Que muchas veces los niños que tienen dislexia pasan desapercibidos. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Y la motricidad también, motricidad se trabaja desde el nivel inicial. Y Pero bueno, aquí también dicen no saben agarrar el lápiz ni trabajar con la tijera, sí. Por eso les digo, son todas habilidades, digamos, que se tienen que ir trabajando desde el nivel inicial. Pero bueno, sabemos que, bueno, hay jardines, como les digo, que sí lo hacen y otros que no, pero todo este material y todas estas actividades ustedes las pueden trabajar por más que estén en un segundo grado con los niños que tienen alguna dificultad, sí, lo pueden hacer porque es la base de esto, ¿sí? Y se trabaja de esta manera, gradual y sistemáticamente, ¿sí? Desde lo más chiquito hasta lo más grande, de lo más fácil hasta lo más complejo, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, lo ponen ahí en el chat. Y si no, nos vamos despidiendo como para no quitarles más tiempo. Veo que hay algunas docentes que están en el aula, así que se les debe estar complicando.
Y como les digo, cualquier cosa, esta jornada va a estar grabada y la vuelven a ver, ¿sí? Sí, tal cual. Sí, bueno, aquí estoy viendo un comentario del profe Iván en donde dice que, bueno, hay muchas familias que no tienen, no pueden económicamente por ahí llevarlos a fono, entonces el trabajo del docente eh, enseñarle, sí, o por ahí, yo sé que hay cosas muy particulares, ¿no? O dificultades que muy específicas en donde sí tiene que trabajar otro profesional. Pero bueno, por ejemplo, lo que me pasaba hoy con mi alumnita, en donde yo le hacía los sonidos y ella me decía, ah, sí, señor, me decía, por ejemplo, yo le decía la rrr, me dice, esa es la de Satón, me decía, ¿no? Y le digo, bueno, sí, bien, porque yo ya sé que ella no lo puede hacer, porque ahí está su dificultad, pero ella sí sabía qué letra era esa, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Por lo menos eso, que se trabaje de esa forma, ¿sí? Como les digo, cada caso con niños con dificultad es muy particular, pero bueno, yo creo que estas actividades sí les van a servir, así que bueno, ojalá que las puedan implementar y llevar a cabo. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por participar y ya dentro de un ratito les mando la presentación, ¿sí? Así que bueno, buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Chao, chao. Ujú. Ujú. Luego, chao, nos vemos en otra oportunidad. Esta grabación y eso es la cara de hola, ¿cómo estás?